Hola amigos de Cine Efervescente, ¿cómo están? Bienvenidos a Cachaza Cinema, un viaje embriagador por el cine brasileño. Hoy vamos a hablar de la película El año en que mis padres se fueron de vacaciones. Esta película es del año 2006 y pues ya pues para todo el tema de producción y eso pues vamos a hablar en el capítulo. Entonces vamos con la intro y ya nos vemos. Bienvenidos a Cine Efervescente, una dimensión atemporal tan refrescante como el cine. Sírvete una bebida y acompáñanos a surcar este espacio lleno de nostalgia retro y el hype de la actualidad. El año en que mis padres se fueron de vacaciones o el año en que mis padres salieron de vacaciones o en portugués. O ano que meus pais saíram de férias. Es una película dirigida por Cao Hamburger, quien junto a Adriana Falcao, Claudio Galperín, Ana Muylaert y Braulio Mantovani escribieron el guión, que duró 4 años en ser completado. Esta película fue nominada por el Ministerio de Cultura de Brasil al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Y esto fue una sorpresa porque pues se pensaba que en ese año Tropa Élite, que pues ya hablamos de esta película en su momento, de José Padilla, sería nominada. No obstante, la película fue ganadora de la austriaca alemana Diaz Falscher, dirigida por Stefan Rusowitzki. Pues su música fue por Beto Vilares, la fotografía que es espectacularmente increíble para ser del año 2006 ha tenido, o sea, ha perdurado años. Es una fotografía hecha por Adriano Goldman, el montaje fue por Daniel Resende y tenemos protagonistas como Michelle Joel-Sass, Germano Hayut, Daniela Piepskip y Caio Blatt, Liliana Castro, bueno, entre otros. Esta película pues fue grabada, producida todo en Brasil. Fue hecha en el año 2006, es de drama, dura 103 minutos y está en portugués y en yiddish hablada. Sus productoras, me imaginaría ya con el tema de distribución y todo, pues la productora es de Walt Disney Studios Motion Pictures y su distribución fue por Buena Vista International y City Lights Pictures. Y ya para pues hablar de todo el tema del recaudo y el director y pues cuánto costó hacerla, pues vamos a ir con Arnold. Bien, como habías dicho, sí, la película gana 36 premios de 18 festivales de cine estuvo en competencia oficial, entre ellos en los que participa estuvo en Berlín. El presupuesto está en 441.000 reales y se le agregan como 150.000 reales aproximadamente para la campaña para ganar el Oscar. Lastimosamente, pues como ya lo dijiste, no fue una de las seleccionadas. Eso fue en coproducción con Guyane Films y Chaos Producciones, en asociación con Miravista, que pues es la patente como la central de Disney aquí en Latinoamérica. Por otro lado, quizá si es bueno remarcarlo, es que quizá hubo como una recepción mixta dentro de la crítica, a pesar de que la tendencia brasileña haya sido más positiva. Los críticos en Estados Unidos tendrían a ser más negativos ante esa premiación o ante ese ámbito que se le daba a la película, y eso es por distintas maneras. Dentro de esas vamos a ver pues cómo es que se va desarrollando esta conversación. A pesar de eso tiene una aprobación del 81% en Rotten Tomatoes y en Letterboxd actualmente la película tiene una media de 3.7 para ser una película del 2006. Por otro lado, si pasamos entonces ya a la recaudación como tal, estamos hablando de que la película tiene una recaudación de 3 millones, 3.2 millones de dólares aproximadamente mundialmente y 807.000 dólares en Estados Unidos. En Brasil su recaudación es de 1.613.000 dólares aproximadamente, con 4 dólares ahí. Y por el otro lado, quizá lo que es más curioso es su director, Carlos Imperio Hamburger, también conocido como Kao Hamburger.
Es un director brasileño, ¿sí? También guionista, también productor, y se le considera uno de los creadores de Castelo rá que es un programa, una serie de televisión para niños de TV Cultura para Sao Paulo. Y esta película la basa parcialmente en esas memorias de su infancia. Actualmente tiene 63 años, sigue activo y digamos que ha ganado 2 veces el premio de los Emmys Internacional para Niños a Mejor Serie con el trabajo de Pedro y Bianca y John Hartz en Base Diversity en 2014 y 2019 respectivamente. Su filmografía es un poco variada. Tiene un corto del 85 que se llama Frankenstein Punk, A Garota das Telas en el 86, también otro corto, Castelo rá que es, pues sería como su largo, esta película, The Year My Parents Went on Vacation, y la última ha sido Singu del 2012. En la televisión ha tenido como más balance, porque entonces hablamos de Lucas y Quinjua en Perigo, Perigo, Perigo del 93. Hablamos también de trabajos en Disney Club, Disney CRUJ, Un menino muito maluquinho en el 2006, donde solo hace como guionista, Sons of Carnival del 2006 al 2009, Familia Imperial del 2012 al 2013, Pedro y Bianca 2012-2014, Que monstruo te mordem del 2014 al 2015, y lo último ha sido We Are Five del 2020 al presente, donde también ejerce como director, supervisor de esta serie como tal. Ya, ahora sí, para pasar como con esos otros detalles, pasamos con Lady. Ya entrando en la trama, nuestro contexto es de 1970 y seguimos a nuestro protagonista, que es Mauro, un niño de 12 años. Desde un comienzo vemos que es amante del fútbol y sus padres le dicen que se van ellos dos de vacaciones. Entonces, que lo van a dejar al cuidado de su abuelo paterno. No nos dicen exactamente que la verdad es que están huyendo de la dictadura, pero lo podemos intuir de alguna manera. Recién ellos salen de casa, hay un camión de militares y se siente la tensión de los padres, especialmente en el rostro de la madre. Y ese es uno de los aspectos y los primeros que son más directos referente a la dictadura. Entonces ellos lo dejan en donde vive el abuelo, a duras penas se pueden despedir, lo dejan, se marchan. Y resulta que luego el niño se entera que el abuelo había fallecido justamente antes de que él llegara. Así que queda un poco al limbo, ¿no? Y es su vecino Shlomo quien se hace cargo de él. La vida cambia, la vida de Mauro cambió mucho, todo en su entorno, porque primero él era de Belo Horizonte y se tuvo que mudar para Sao Paulo. Y en uno de esos cambios lo vemos en un plano que es muy bonito, que él está en el auto y desde el reflejo de la ventana se ven los edificios, los grandes edificios de Sao Paulo, encima de él como si lo quisieran abrumar. También tiene que relacionarse con otra religión, que es el judaísmo, una religión que no está familiarizada para nada. Todas las personas a su alrededor son nuevas. Y esas son solo algunas de las consecuencias que él tiene que vivir por el hecho de que sus padres hayan tenido que huir por la causa de una persecución política. Y él no sabe nada de sus padres y en eso, pues en todo ese proceso, él sigue acompañando a la selección brasileña en la Copa del Mundo de 1970 que fue en México. Hay un detallito aquí que casi se me pasa por alto, y es que la película en el 2006 comparte este premio de la difusión cultural de Petrobras a mejor película de ficción con otro filme que es Antonia en el 2006, que es en el Festival Internacional de Sao Paulo. Y también gana mejor película de ficción en los premios de Brasil en el Festival Internacional de Río de Janeiro y mejor guión en la Asociación de Críticos de Arte Paulista. Pero quizá lo más importante es que también hace parte del Biarritz Americani Latin del 2007,
También estamos hablando de que es una película que tiene un recorrido amplio, como ya lo había dicho, pero aquí nos toca muchísimo en Colombia porque en el 2008 gana como mejor película del Festival Internacional de Cine y Televisión de Cartagena o FICSI en el 2008, donde también en ese mismo año él gana el premio especial de los críticos de Mal de Amores. En el 2008 estamos hablando de ya una película que pues empieza como a trascender un poco y pues se le da esta importancia retomando un poco como el hilo que decía Will, de por qué no nominar a Tropa Élite, y es que son dos películas que hablan de dos situaciones totalmente distintas pero que se están chocando, y es por esa actitud corrosiva, violenta que tiene de por sí pues todo este trasfondo como tal latinoamericano. En otras palabras, es como si aquí mandáramos en algún momento, si se hiciera, una película de Pablo Escobar en vez de algo un poco más relacionado a nuestra realidad como tal, ¿sí? Es como si pusiéramos a competir La Vendedora de Rosas frente a la vida de Pablo Escobar, si existiera una película en ese entonces. Ya entrando ya, creo que quizá con la película es una grata sorpresa porque creo que tiene una narrativa brutal en el sentido de que todo lo vemos a partir de los ojos de un niño, y un niño que no sabe qué está pasando a su alrededor, y que aquí retomando como también ese diálogo entre películas con Aún estoy aquí, siento que es como esa otra contraparte. Si Aún estoy aquí, hablamos de la madre, aquí estamos hablando de esos hijos que no sabían qué era lo que estaba pasando porque no era su responsabilidad en ese momento y porque no se debe escalar en ese momento, y que entonces le empieza a suceder una pérdida que es forzada de por sí. Total, yo quiero destacar desde un inicio es para hacer el año 2006, no se les escapó ningún tipo de detalles, ¿no? Estamos viendo que es full 70s, los vestidos, los carros, la ciudad se ve muy setentera, o sea, eso es algo que me pareció increíble y la fotografía desde un inicio deja en claro que esta película iba a tener un buen envejecimiento. O sea, hay películas que hemos visto que desafortunadamente han sido muy difíciles de remasterizar, de como hacer un remake, bueno, tantas cosas nuevamente. En cambio, esta se apostaron el todo al todo por la fotografía y yo siento que les funcionó. Hay un plano muy bonito que pues ahorita lo mencionábamos un poquito más antes, que yo, o sea, quedé impactado con ese plano, es ver el niño va en el carro y la ciudad se ve en reflejo pues en el bochito en el que van, y luego la misma luz del espacio como que tapa al niño por el reflejo y eso se ve espectacularmente increíble. Pues ya hablando en temas visuales, pues nada, esta película, pues lo que decían, inicia así. A mí me gustaría también, obviamente, hablar sobre ese tema, que difícil es tú adaptarte a un nuevo estilo de vida, ¿no? O Claro, sea, la vemos que religión también. el niño en temas religiosos, sociales, económicos, eh, culturales, Todo. todo tiene un cambio 180 grados. Sí. Sí, porque 360 es volver a lo mismo. Donde literalmente él prácticamente empieza como a vivir solo, ahí en el apartamento de su abuelo, y como que empieza pues, esa necesidad de tener que compartir con Shlomo. Con Shlomo tiene que compartir pues todas estas situaciones, ¿no? Pero hay algo que me pareció súper divino por parte de Shlomo, que aparte eso deja en claro el tipo de, de sociedad en la que vivimos, ¿no? Vemos que por más que sea judío, por más que sean polacos, por más que sean extranjeros, brasileños, que sean de todo lado, no importa de dónde tú seas, el simple hecho de que tú vivas en Brasil, nos ayudamos entre todos. O sea,
eso me deja a mí muy como, wow, qué chimba, porque hay un plano donde Shlomo es como, parce, o sea, él no sabe cómo decirle que sus padres están como exiliados o que sí. Entonces coge y corta el teléfono, el cable, y le hace como una extensión al cable del teléfono. Entonces el chico ya puede ir a otros apartamentos, puede ir pues al apartamento del abuelo, puede ir al apartamento donde vive Shlomo y pues puede estar pendiente de la llamada así, o sea, una persona sin empatía, una persona sin corazón, perfectamente le hubiera dicho como, yo creo que sus papás hasta estarán muertos. Claro. Pero no, él simplemente dice como, bueno, no le vamos a joder la infancia al peladito, pues. Entonces como que hace este tipo de cosas y es chimba. Yo creo que ahí hay algo interesante porque entonces hablemos de tres términos. El primero es Groy, ¿no? Determinan a este muchacho, a Mauro, como Groy. Y el Gray o el Goy se le dice es a esa gente no judía o los gentiles dentro del contexto del judaísmo. Se utiliza para referirse a cualquier persona que de por sí no es judía. Entonces ya hay una desconexión que incluso, quizá en una de esas escenas eh, pues cómicas, como mostrar esta diferencia cultural, es cuando Shlomo, que ya vamos a entrar un poquito en el significado de su nombre, es una persona que se demora en el baño y como que está gozando y todo, y pues este peladito con ganas de orinar, pues busca como no en la matera, no en el donde lavamos la ropa, no, Sí. y resulta en la matera orinando, pero entonces Shlomo le sorprende es el hecho de que no está circuncisado. Y es como, pero si usted era nieto de esta persona, No eres judío. sí, era como, no le molesta tanto lo de la planta, sino es el hecho como, usted no tiene la circuncisión y todo. Ahora, Shlomo es un nombre propio masculino en hebreo que significa paz. Y ese es el rol que entonces empieza a reflejar pues este personaje frente al niño. El niño está cayendo, como bien lo decías, en una situación que es un otro mundo, es un pez fuera del agua, ¿sí? En términos narrativos, pero que entonces nos lleva también como a ese trasfondo de cómo es que nombran al niño. El niño dentro de esta comunidad de viejitos, de buscar incluso al rabí para consejo, porque es una figura de sabiduría, de renombre, pues no de poder como tal, pero sí de aviso, ayuda. Y nombran al niño, a pesar de que se llama Mauro, lo nombran como Moishalé. ¿Qué es Moishalé? Moishalé entonces es Moisés para nosotros. Moishalé es aquel bebé que el faraón quería matar porque aparece dentro de toda esta cátedra de mm, cómo es que pues atenta frente a todo este riesgo de, va a venir alguien que va a liberar al pueblo, ¿sí? Eh, y entonces todo provoca de por sí pues que haya como una lectura doble, ¿no? De cómo es que entonces la misma religión empieza a reflejarse en la historia de este niño, de un niño que sus padres están siendo perseguidos, no sabemos si porque fueron muy activos o estuvieron a causa de los subversivos o por un error o porque son académicos, eso no es lo que importa acá es de que hay una ruptura como tal frente a una familia. Y Moishalé y Mauro se reúnen en esa cuestión de que uno es llevado por el río Jordán en una canasta y es salvado luego. Y aquí él es básicamente entregado a su abuelo, que fallece, irónicamente. Porque entonces, claro, es una historia de... sí, es un coming of age, básicamente toda la peli. Pero entonces podría haberse quedado en lo sencillo, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo es este abuelo que debe de instaurar y quizá pagar y corregir los errores que hizo con su hijo, que ahora no está, etcétera? Pero entonces al hecho de que es el primer punto de giro, el detonante de toda la historia. Bueno, el detonante es que se tiene que partir de la familia. El punto de giro es que no lo va a tener que cuidar su abuelo, sino toda esta comunidad. ¿Por qué? Porque su abuelo, pues, ha fallecido, tiene un paro cardíaco y hay una cuestión interesante del tiempo.
el papá siempre llegaba tarde y el abuelo siempre llegaba puntual. Y el día en el que el hijo llegó puntual, el abuelo llegó puntual o pasó puntual por ese mismo punto, pero fue por otras circunstancias que se salen de toda cuestión. Y es que sufre un paro cardíaco, vemos todo el rito de cómo es que entierran a las personas judías y cómo es que ahora este niño está pues a manos de toda esta comunidad como tal. Que creo que es lo más importante y sobre todo en estos tiempos de ver cómo es que una película de 2016 entiende muy bien ese mensaje de comunidad, de cómo es que se rescata entonces toda una perspectiva de tenemos que ayudar porque nuestro pueblo ha pasado por eso y nuestra gente ha pasado por eso y no tenemos que negar esa ayuda a pesar de que sea una situación difícil, extraña, bizarra y que quizá no nos tocaba, pero que toca enfrentar con la madurez y el amor y la paz, como le dice Shlomo, del momento. Y de hecho se le dice a él como Dios te envió a este niño por alguna razón. Y claro, es una relación muy interesante porque tampoco se siente tan amena, ¿no? Aún así, este personaje, Shlomo, tiene como un muro, ¿no? Y seguimos toda la cotidianidad de ellos, desde el desayuno y que vemos como que no se entienden ahí, ni siquiera en aspectos como la comida. Y bueno, el niño también tiene otro entorno que son los amigos, esta chica, la niña. Él intenta, de hecho, también familiarizarse un poco con su abuelo. Él en un momento empieza a ver las fotos, se pone su ropa, ajá, todo, para intentar sentir algo de familiaridad, porque aunque esté bajo en la protección de Shlomo, pues sigue siendo un desconocido para él. Entonces no es fácil. Y de hecho esta niña que está muy presente con él le presenta a unos conocidos y ellos muy directamente le dicen que sus padres huyeron. Eh, por cuestiones políticas. Le hacían bullying en sí. Sí, O sea, eran y muy... era algo que el niño no Hanani. entendía, pero los demás ya sabían de Por lo lo que que los estaba niños, pasando. creería yo que eran como de edad un poco más... O sea, algunos, como dos de ellos se veían un poco más adultos, no se veían como de la misma edad de él, entonces siento que como que ya tenían un poquito más de esta conciencia como de qué está pasando en la Yo realidad y siento que todo. igual una virtud de la peli, que eso es lo que me encanta, es que son niños terribles y se comportan como niños, se siente. Mm. Porque es entonces de la curiosidad sexual, Ujú. de esta fascinación por el fútbol, por el juego, por tratar de ganar negocios, ¿no? Como de utilizar su poder y también en el personaje de Hannah, Hanali. Hannah es una máquina, Es, tiene ni la hijo de madre, la tiene clara. sí, y es un personaje muy entrañable porque se entiende esa química y a pesar de que, pues sí, es como el nuevo del barrio y el nuevo chico, ella como que lo acoge. Acogen, sí. Mm. Y lo acogen todas las familias. Ajá, y tiene este negocio, ya que mencionabas lo de la sexualidad, tiene el negocio ella, de que ella tiene acceso a la parte de atrás de un probador y Donde le trabaja cobra a su los mamá. niños, ajá, le cobra a los, pues que aún así no son tan mayores, Ujú. les cobra a los niños para que ellos puedan ver detrás del probador. Y justamente aparece también un personaje que es más como para hacer el papel del primer crush del niño, que es Irene, esta chica que trabaja en la cafetería y él también lo llega, intenta verla y Hannah como que lo evita porque como por cuestión de celos, no sé. Sí, no, y de hecho para mí ahí él encuentra sus dos crushes, Irene y el novio de Irene, porque hay un diálogo muy chistoso y muy lindo que el man dice, yo ya sé qué quiero ser, y uno dice, ah, pues quiere ser arquero, porque pues el novio de Irene es arquero, cuando dice, yo quiero ser negro y volador. Sí. Es muy bueno, o sea, verdaderamente lo que tú dices, la infancia aquí la retratan con un tacto y como una manera tan linda, como tan inocente, que uno no lo siente ni forzado ni tampoco como Es victimizante, es muy genuino, es muy lindo. Digamos que también, ya hablando pues en cuestiones de Hannah, Hannah es una tesa, inclusive yo diría que es un poquito menor que, que Mauro. Yo le diría uno o 2 años o un año. Yo siento pues sí, hasta por cuestiones de estatura es Sí. como más pequeñina, pero es Súper súper viva. inteligente, súper pila, súper avispada.
y ella está metida en el tema de sus negocios, o sea, porque de hecho están hablando también como de, oye, este chico Mauro se encuentra pues en un momento como un poquito también de desesperación, de De tantas cosas, soledad. de soledad, se pone a escarbar en toda la casa y encuentra plata que tenía el abuelo ahí guardada y le dice como, bueno, esa escena también es brutal porque es como que la niña es como intentarle, hey, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces el muchacho evidentemente pues no sabe nada, no sabe hacer nada porque pues obviamente es un pequeñín y aparte de todo no ha tenido que como que madurar como por obligación, entonces él no sabe cocinar, no sabe hacer absolutamente nada, entonces él intenta cocinar, hace, esa escena es brutal porque el niño como que partiendo los huevos, los riega en todo lado, frita mal esa vaina, se quema, o sea, en un momentico le pasa de todo y llega Hannah re, eso no se hace así, o sea, como, ¿qué le pasó? Déjeme ver la mano y el man, no, parce, estás oliendo horrible, báñate, y él no quiero, y entonces es como, saca la plata, Mauro saca la plata y le dice como, oye, consígueme tantos sobres, y la china como, le quita otro billete, como, eso vale más, Ujú. entonces le quita el este y es cuando creo que ahí es uno de los puntos más importantes que tiene la película porque le dice como es que quiero la figura de Rivaldo, si no estoy mal. Ujú. Entonces ella llega y le dice como todos quieren esa figura, o sea, yo creo que ni siquiera la habrán impreso, que no sé qué. Entonces nos damos cuenta también como de eso, le deja como un plato de una torta de pescado, una torta de algo ahí Ay, como... lo que pasa es que ahí yo siento que hay una presentación muy, muy bonita de Hannah porque ya se nota que es una persona de negocios. Sí. Y ella es como, ah, sí, me dio la plata exacta, pero es como, esto que le quito es mi comisión. Y le deja es una torta de frutas de la mamá Eso, y ella se va a hacer como todas sus sus cuentas, actividades sus actividades. operacionales. Y que además hay una cuestión también de cómo vemos que primero, claro, toda esta parte inicial es básicamente como la religión, este nuevo mundo, y aquí como dato curioso, claro, hay un momento donde tapan los espejos, donde llega pues Shlomo y empieza a tapar los espejos con telas, básicamente, con trapos. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que se cubren esos espejos durante este periodo de duelo que para los judíos se llama el Shiva? Una de las preguntas que surge pues, a las personas que no somos de esta religión o que uno cuestiona como, ¿por qué es esto? Bueno, hay 5 razones puntuales. Uno, honrar a los difuntos, ¿sí? Es una cuestión también de la religión, de fomentar un ambiente de recuerdo y reverberancia. La segunda es enfocarse hacia el interior. Entonces se anima a los dolientes a reflexionar sobre las emociones y el recuerdo del difunto como tal. Entonces también por eso es que se queda todo ese entorno tal cual como lo dejó. No se toca nada. Disminuye también la frontera entre mundos, pues la pérdida de un ser querido a menudo nos deja pues con ese anhelo de conexión y comprensión, ¿no? Ellos, a diferencia del cristianismo, no tienen un periodo como tal de que nosotros sí tenemos, que es entonces, ay, vamos a la funeraria y vemos el cuerpo y son un día, día y medio, y de una ya para las exequias y ya para el cementerio a la cremación, no. Los judíos entierran a las personas, apenas mueren, se lleva y se enfrasca pues ya en su ataúd y se llevan en su ataúd y se llevan pues ya a todo el proceso de cómo es que trabajan pues toda esta espiritualidad, ¿no? Es como de, pues ya está, entonces lo más digno y lo más rápido es poderlo llevar a este proceso de pues conectar más con el interior, más no con el cuerpo que ya queda. Y lo último es respetar a la privacidad y aceptar esa impermanencia. El cubrir los espejos también sirve como recordatorio de la naturaleza efímera de la vida. Y el judaísmo enseña que las posesiones materiales son, en última instancia, transitorias. Por lo tanto, es que ocultar momentáneamente esos espejos, los dolientes reconocen y aceptan esa impermanencia ante apariencias físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Wow, total, severa descripción porque pues sí, esa escena también como que deja muy en claro como el tipo de dinámicas que se maneja ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, Ujú. Y lo que vemos y de lo que hemos hablado, pues es realmente eso, como la cotidianidad del niño.
Por ende, realmente la situación de la dictadura se muestra muy indirectamente, es bastante sutil, resaltando muchísimo más lo de la Copa del Mundo, lo cual puede llegar a ser, y lo veo de esa manera, ¿no? Como la ironía de cómo este tipo de competiciones puede llegar a tener más poder en los medios, las personas están más atentas a eso. No, y es que literalmente hay unos momentos donde, por ejemplo, digamos ahí interrumpiéndote, perdón, un momentico, hay un momento donde nos introducen también el tema de la universidad que queda cerca, o como la escuela, el colegio, lo que queda ahí cerca de donde ellos viven. Entonces vemos que, por ejemplo, hay un personaje, ahorita no tengo muy claro el nombre, Ítalo, el que del joven, Ítalo, Ítalo. que es de Italia, ¿no? Porque pues también algo que dejan como muy en claro es que aquí hay muchos descendientes de mucho lugar, de Sí, Italia, de Polonia, de son China, hebreos, o sí, sea, de todo lado. sí. Entonces vemos que está esa disrupción porque están en esta universidad o en este centro educativo súper importante, así hablando de temas, sobre todo el tema de la subversión, sí, de la dictadura, tal, pero es como, bueno, pausémoslo porque ya viene el partido, entonces es Ujú. como, uy, ojo, o sea, es como que por unos momentos, como por 45 y 45, como por hora y algo, pues es como que deja de importar el resto de lo que está pasando en ese momento. Eh, Siento que eso es esperanzador para ellos también, porque pues obviamente el estar viviendo una situación tan jodida como una dictadura, pues creo que eso también les ayudaba como a liberar un poco de nervios, de susto, de mal genio, pero también nos damos cuenta lo verdaderamente difícil que es que los gobiernos se aprovechen de este tipo de actividades como para poder perpetrar peor las situaciones como lo es una dictadura. Entonces, ahí como ahorita decía yo el carro, o sea, literalmente es como el fútbol es el opio para el pueblo, o Sí, sea, es pero mm, como para poderlos controlar. entiendo, o sea, entiendo el punto, es como sí, ¿no? Porque siento que fue algo como lo que pasó con Doña Flor y sus dos maridos, que esa también se estrenó en dictadura, y uno de sus objetivos era literalmente como para tener una pausa de todo lo socialmente difícil que estaba sucediendo. Claro. Siento que fue algo así y era un mundial pues importante, especial, porque podía ser tricampeones. Ujú. Entonces, siento que en parte, muchos tal vez eran conscientes de lo que estaba sucediendo, pero necesitaban como seres humanos, no Claro, se les culpa, sí, total. tener ese momento de expresión, aunque sea un mismo momento, y poder escapar de su realidad. De esa realidad tan difícil, Total. claro, total, total. Queda, pues bueno, el Mundial de 1970. Sí, cada partido era como un boom, digamos, incluso resaltan uno, que resaltan muy bien la fecha, que fue el 3 de junio de 1970 contra Checoslovaquia. Ujú. Al parecer fue un partido muy importante por muchas razones. Y es algo muy lindo porque el padre, antes de que se marcharan, él le dijo que iban a volver para el Mundial. Y por eso pues la mayoría de los partidos Mauro lo veía en casa diciendo como, Ujú. y la niña lo invitaba como, no, vamos a verlo tal lado, tal. Y él decía, no, no, porque mis padres van a volver. Y siempre hay un plano muy bonito que es en una de las finales y él está parado junto a la ventana y se ve el reflejo de todos los carros pasando. Y él siempre anhelando la llegada del Fusca azul que era de su No, padre. inclusive hay un momento donde Hannah le dice como, oye, déjales un mensaje, porque perfectamente, ¿verdad? Él podría dejarles una carta, un mensaje, algo que era como, estoy en tal tienda, ya vengo, estoy en el partido, sí, o sea, pero no, él era como, no, hay que esperarlos, independientemente de lo que suceda. Y, y bueno, yo siento que también con todo esto del fútbol y todas las dinámicas entre pues este abuelo adoptivo y el niño cambian resto, porque ya después comen sopa, empiezan a tener muchas dinámicas que ese montaje antes del mundial me gusta mucho porque es como de que, digamos, él ya es como que se aprende las dinámicas de todas las personas del edificio. Entonces cuando está con estas abuelas como judías, mueve el vaso a donde ella va a servir, Sí, o digamos cuando está con este man, ¿cómo es que se llama? El abuelito, Shlomo, Shlomo, cuando está ah, con Shlomo,
es como que sabe que toca servir el pescado con el pan y el agua, o con el café y que la leche y que esto y lo otro. Entonces como que coge todas estas dinámicas y eso es muy bonito ver eso también. Pero sí, bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes es cuando es jugando, ¿no? Sí, Que están ellos, y que jugando ve ellos el partido y ve el Fusca él ve Azul, un Fusca correcto. azul y lo ve de lejos, y pues claro, él con la esperanza de que sean sus padres, él corre tras el carro y cuando se acerca un poco más, pues se da cuenta que no eran ellos. Sí. Otro momento también muy, pues, que sí se ve más explícito la dictadura, es en un momento que empiezan a llegar caballos y carros con militantes y empiezan a secuestrar gente, a llevársela, A pegarles ahí. de todo, sin ningún tapujo de que todo el mundo los está viendo. Yo creo que aquí es como el ejemplo ahí, mientras digamos que estaba en la disertación, me puse a averiguar un poquito sobre el contexto y claro, es que hay un entendimiento de por qué es que digamos si hay como una importancia de que las películas que hemos tratado suceden justamente después o en ese momento de ese mundial específico del 70. ¿Por qué? Porque es el mayor ejemplo de cómo el fútbol se usa como propaganda política. Entonces la dictadura militar, claro, explota en el 64 en Brasil, ¿sí? Pero como ven estas victorias y como ven que el fútbol se detiene, ¿sí? Entonces las oficinas, la familia, los religiosos, niños, adultos, adolescentes, ancianos, todos nos reunimos frente a ver cómo es que va a jugar la selección en un mundial. Y pareciera que se detuviera el tiempo, ¿no? Que incluso también es una cosa de la promesa que le hacen los padres. Cuando suceda el mundial, nosotros volveremos a casa. Y entonces ya no solo es el mundial que se está jugando, es una promesa que se está haciendo. Entonces, bajo esa idea, claro, se refuerza la imagen de Brasil como una potencia, es que vea, estamos bien, pero también para desviar la atención de esa represión interna. Total. Porque los ojos van a estar en Pelé, van a estar en todos los jugadores. Entonces, el historiador, por ejemplo, acá citándolo a Gilmar Mascareñas, señala que el régimen utilizó el mundial para proyectar una imagen de estabilidad y fortaleza. Y Yuka Kefuri, periodista, añade, la dictadura se apropió del éxito de la selección para ganar apoyo popular. Entonces, claro que inclusive influye sobre la selección porque Yao Saldaña, entrenador de Brasil, fue despedido meses antes del Mundial tras negarse a convocar jugadores sugeridos por el dictador Emilio Garrastazu Medici. En respuesta, Saldaña dijo, yo también tengo algunas sugerencias para el ministerio del presidente. También hay una cuestión de cómo es que el silencio de Pelé afecta a esa dictadura, ¿no? Pelé es la figura como mayor y actúa como representante del régimen militar a fin de cuentas. ¿Por qué? Porque en la inauguración de la Plaza Brasil en Guadalajara, México, que es donde está este evento de 70, un espacio creado en honor al equipo brasileño, empieza como a tener esta ínfula de, bueno, yo no me voy a meter, pero pues tampoco quiero que me ataquen ni nada, ¿no? Y en una carta dirigida al presidente Emilio Garrastazu Medici, Pelé agradeció el honor de representar a vuestra excelencia y de representar este ilustre gobierno, mencionando que el viaje constituyó una de las experiencias más llamativas de mi vida. Debido al carácter oficial del viaje, Pelé y su esposa Rose recibieron pasaportes diplomáticos y todos sus gastos fueron cubiertos por el gobierno brasileño. Durante los años de la dictadura, entonces Pelé se consolida como una gran estrella del fútbol brasileño y se convierte en un símbolo nacional. Sin embargo, su postura frente a este régimen fue objeto de controversias por dicha carta y dicha expresión de agradecimiento, ¿no? Incluso Paulo César Pagan Costelos, periodista deportivo, señala que Pelé aceptó y convivió con el régimen que lo trataba bien porque sabía lo importante que era para una estabilidad de la dictadura. Entonces también nos habla de cómo es que hay una confabulación o un proceso como fuerte en la medida de cómo es que están conectados pues todas estas redes. Y digamos que aquí entre líneas se puede ver eso en cómo es que
se vuelve lo más importante, es el partido, pero desde la posición del niño también es ese periodo de regreso de estos dos padres que se fueron Aprovecho. y se fueron de vacaciones, Hay un, supuestamente. supuestamente. Hay un diálogo, de hecho, que habla de eso. Se me hace muy lindo porque Ítalo también llegó a ser atacado y fue Mauro quien lo encontró en un estado pues también asustado. Y después Mauro le pregunta si él sabe dónde están sus padres. Y él le dice que hay mucha gente que está de vacaciones, así como sus padres. Y que él probablemente también se tenía Ajá, que ir de porque a él lo vacaciones porque lo estaban estaban siguiendo. Y- Que de hecho también esa parte es muy linda porque eso comparte y ayuda al resto con el tema de las dinámicas que yo describí ahorita. Porque cuando este chico Ítalo se queda a descansar, a recuperarse ahí, a la hora de desayunar, le sirve la comida, el desayuno común y corriente, y Ítalo le dice como pescado, y el Mauro le dice, es bueno para la cabeza. Entonces es como cogió costumbres que eran muy, o sea, como que se permeó de todas estas Claro. costumbres de todos los del edificio y porque inclusive hasta estaba con el guardallaves del lugar y iba a compartir con ellos y todo. Entonces como que es muy bonito ver eso y nada, yo creo que hay otro punto importante, es contra quién jugó Brasil. A mí eso me dejó muy perplejo, o como más bien como muy reflexivo, porque fue contra Checoslovaquia, contra Italia Italia fue la final. y contra, no me acuerdo otros, pero curiosamente como que esos países eran como muy comunistas, entonces era como muy curioso que en ese mundial haya quedado como contra ese tipo de equipos, entonces fue como wow, qué locura, y de hecho habían momentos donde, por ejemplo, Ítalo, varias personas, no era que iban a favor de Checoslovaquia, pero era como, sí, gol de Sí, Checoslovaquia, esto los es un apoyaban. golpe como Sí. contra este dictadura, El este régimen, entonces era nacionalismo. como, qué loco, o sea, qué loco ver cómo de verdad también en un país como Brasil el fútbol de verdad es algo Muy importante. casi primordial, necesario, o sea, ¿No? Y entonces más es en ese como... momento, pues por muchas razones que Ujú, ya hemos hablado. Incluso Shlomo se llega a involucrar tanto que él le dice a Mauro que va de viaje por unos días. ujú. Realmente va a su casa y bueno, ahí se habrá enterado de muchas cosas. Y al mismo Shlomo los llegan a llevar a interrogatorios, como que lo ven ya tan involucrado con los padres, con la familia, que lo empiezan a meter en eso y le dice como a esta edad y volviéndose comunista. Sí, claro, empezó a volverse como objetivo hasta de los propios Ajá. vecinos o como congregantes aliados, como O sea, con nadie se siervos, creo que salva. se dice que son de su religión, como es que a esa edad y volverse comunista es como, parce, Sí. tengan empatía, es un niño, o sea, Sí. bueno, este viaje de Slomo también es importante porque desde el primer plano nos dejan claro eso. Cuando empieza la película, eh, Mauro no solo juega fútbol en la vida real, sino que también tiene como unos botones, como unas fichitas con las que, como un juego de mesa, por decirlo así, de este fútbol. Sí. Y entonces él en medio de como de la apresuración, del momento tan apresurado que fue empacar, irse, él deja a los arqueros, que son como cajitas, entonces él cuando va le trae los dos Y arqueros era- del juego de mesa, por Ajá. decirlo Y así. los arqueros eran muy importantes porque era el papá que le decía que ese no puede fallar, ese es el Ujú. único que no puede fallar. Sí, 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 y hay un diálogo también brutal porque él dice yo, como que yo quería salir, pero me di cuenta que un arquero no sale, está solo, está siempre esperando a que el resto actúe, no sé qué, no sé qué, entonces la verdad es muy brutal. Yo creo que Y no, pues falta la hablemos escena final. del final, Ajá. hablemos del final y pues vamos a conclusiones como para tampoco pues dejarles ahí al espectador para que también se la vea. Sí, yo siento que la peli es bellísima en todo su manejo, ¿no? Vemos a este niño que es terrible, que pues obviamente es una reacción normal de un niño, de cómo es que pues hace todo su proceso y cómo es que entiende y se empieza a conformar con todo este proceso de qué es lo que debe funcionar, qué es lo que no, qué es lo que debo de hacer, que incluso con detallitos como de, ay, es que el agua está fría, y es como, no, es que es bueno para no resfriarse, son cositas pequeñitas que entonces lo llevan a un proceso de maduración y por eso también la película es un coming of age porque es un proceso en el que él
empieza a entender y empieza a quizá, aquí citando a quizá uno de los escritores de ciencia ficción más conocidos de Latinoamérica, Nadie se salva solo. Aquí vemos como un proceso de un niño que lo dejan a la deriva como Moishalé, cuidado, entonces cada día es un almuerzo con una familia distinta, cada día es también de experimentar pues, estos partidos del mundial, tiene nuevos amigos, tiene una confidente que se ve que sí hay como un cariño más grande que puede crecer, pero a fin de cuentas es cuando vemos que pues obviamente ya está la expectancia de qué sucede con esto, qué es lo que está sucediendo al interior, cómo es que la violencia, el racismo, incluso esa diferencia de clases se corta también a partir del fútbol, de cómo es que entonces tenemos italianos y judíos y tal, pero hay toda una convivencia bonita en esa dinámica, de cómo a pesar de que sí tenemos personas distintas, un moreno afrodescendiente puede participar y es el rol más grande que puede tener, ¿no? Es el que cuando todos fallan uno puede recurrir, así como lo decíamos en Thunderbolts, a que todos puedan recaer en él y es para defender y que todos sigan confiando Claro, en por lo esa que es persona. arquero, ¿no? Sí. Y eso también como que recae en esa responsabilidad de Mauro. Y el hecho de que al final, aquí ya entrando como en este spoiler final, reaparezca solo la mamá, es decir, aparezca solo la mitad de su familia, es un proceso duro porque es claro, se acabó el mundial y a pesar de que este mundial fue desde el 3 de junio del 70 y Brasil se detiene y entonces la selección y retiramos todo y tal y termina el mundial y gana Brasil, todo sigue igual, todavía está la familia. Y ese ápice después de tanto caos, después de que incluso esas personas que lo querían ayudar, que se cruza, tienen que desaparecerse porque los están persiguiendo, los están matando, los están secuestrando, los van a torturar y sabemos que van a desaparecer, quedan ahí en la intemperie. Y el hecho de que solamente esté la mamá y utilizan otra vez este mecanismo es que tu papá siempre va a llegar tarde es precioso. Y ese final, con esa frase al final de creo que es un papá que llega tan tarde que nunca va a regresar. Me parece bellísimo, bellísimo ese final. Y de cómo cierra, a Hannah le regala su pelota y que incluso con Shlomo se tomen una foto para recordar que también tuvo como un padre ahí adoptivo durante todo ese proceso de transición y parece bellísimo, porque es lo que debería de funcionar una Yo, comunidad. yo te quería interrumpir ahí en algo y es la importancia de cuando le regala el balón. Eh, Cuando Moishalé, Mauro, recibe el balón, le regala el balón a Hannah, no solamente fue como por quédatelo porque fuiste buena conmigo, sino porque Hannah tiene un detalle único que es donde yo digo, ahí había algo más que una química, o había algo más que algo así como familiar o algo, de pronto llega a Hannah y le regala la figura, la estampilla que le faltaba de Rivaldo, si no estoy mal. Uh-huh. Y es muy loco porque su manera de, como es como feliz cumpleaños, ni siquiera nunca se supo si, ni siquiera yo creo que se habían preguntado cuándo cumplían años. Entonces le dice, pero es en octubre, y le dice como, es como adelantado. Y entonces es lindo porque cuando Mauro se va a ir con su mamá, pues cuando le regala el balón le dice feliz cumpleaños. Entonces ella lo entiende todo y es como, a mí me dio mucha embarrada, a mí me hubiera gustado que se hubieran podido quedar con la mamá ahí en el lugar. O sea, Difícil. pero difícil, Sí, obviamente, claro. pues es Sí, que no se ya es cuando podía. literal les dicen es que somos exiliados, Sí, pues, no. pero sí es como, wow, qué locura, porque este niño, pues, como que, o sea, gracias a esta gente vivió, en pocas palabras, entonces No es... estuvo solo. Sí, esta parte la desarrollan de una manera muy interesante porque Mauro, desde un principio que lo mostraron tan fanático del fútbol, en un partido tan importante como la final, realmente se siente que no lo llega a disfrutar tanto. De hecho, él deja de ver, él ni siquiera alcanza a ver como realmente la victoria, él deja de ver el partido y ahí es que llega a casa y se encuentra con su madre.
Entonces aquí hay, y que bueno, hablando, deteniéndonos en ese momento, la madre se ve muy mal, muy acongojada. Sí, ¿no? Enferma. Y sí, enferma, literalmente. Y hay como la doble cara de la moneda de cómo ya están ganando, cómo Brasil está celebrando, tricampeón, y él voltea a ver y la mamá en la cama pues enferma, entonces como, uff. Y de hecho me gustaría leer esa voiceover, bueno, que es una herramienta muy interesante que es utilizada a lo largo de la película y me gustaría leer completo el fragmento que Arnold mencionó porque realmente es muy lindo como cierra la película. Y él dice que, y así fue el año 1970, Brasil fue tricampeón mundial y aún sin querer ni entender bien me hice algo llamado exiliado. Creo que exiliado quiere decir tener un padre tan atrasado, pero tan atrasado que nunca más vuelve a casa. Y con eso cierra la película. Creo que no hay mejor manera de un cierre de esta película. Total, total. Y bueno, pues ya, o sea, como que ya para concluir esta película, bueno, ya digamos que yo iniciando, siento que esta película es de las pocas películas, siento yo, o de las muchas películas que se han hecho sobre la dictadura más bien. Siento que es una de las pocas que no necesitó abordar la dictadura como tal o de una manera como tan directa, sino que simplemente vimos una cara más de todo lo que se vivía en esos tiempos. Siento que la película está muy bien tratada, tiene un tacto increíble, o sea, imaginaría yo que al público brasileño, pues, de esta época o pues que habrán visto esta obra les habrá causado mínimamente, o sea, les llegó al corazón porque pues es que vivir una dictadura pues debe ser un tema bizarro. Yo creo que mucha gente quedó loquita después de esas situaciones, entonces nada, siento que la película es muy prudente en lo que dice, es muy prudente en lo que habla, pero es muy directa a pesar de todo y deja en claro la posición política que los directores de cine tienen acerca de esa realidad que se vivió. Sí, sabemos que en otros países del mundo, Norteamérica, están como muy a favor de la propaganda, pues como dictatorial, como propaganda como muy de extrema derecha o que perjudica los derechos humanos de muchas personas. En cambio aquí no, aquí es como no tengo la necesidad de decirles, la política o tal persona son lo peor, pero de una manera muy, como muy sofisticada y prudente, diría yo, dejan un tema muy claro. Y eso es algo que me gusta de esta película y nada, pues yo a la película como tal le voy a dar un 4.8 de 5. Siento que esta película pues no tiene nada que mejorar, o sea, es una muy buena obra, la verdad. Y ya. Si no tiene nada que mejorar, porque 4.8. Las dos décimas porque el papá no volvió. Es que soy fanático empedernido de los finales ultra felices, entonces como no volvió el papá, 2 puntos menos, no mentira. Yo siento que la peli es brillante, me parece que tiene mucho tacto, me parece que descubrirla ha sido como un regalo, porque se me hace que tiene mucho corazón la película, pareciera como tal, como dijimos al inicio, claro, está hecho a punta de memorias, pero entonces esas memorias se sienten reales, se siente que sí pudo haber pasado, de que quizás sí pasó, no podemos entrar como mucho a detalle, ¿no? Ya tocaría pues ahondar más en entrevistas, con los directores, con los 4 guionistas que estuvieron ahí, como de, venga, ¿cómo es que hacen todo este trabajo? Y me parece que es increíble lo que realizaron acá. Me parece una película que sentí muy cerca en el sentido de que pues tengo familiares que sí son judíos y que pues obviamente crucé como todo eso, pero también vi como esa idea de comunidad en algún momento, de cómo es que quieren ayudar al otro, de cómo es que a pesar de las dificultades están ahí para los otros y sentir eso en una época que pues era
obviamente contundente, donde pues el niño está re frustrado, está pues obviamente cruzando como por varias emociones y la única forma es como de tratar de entender por qué fue que me abandonaron mis padres, pensando que quizá él hizo algo malo o que no, y nunca, quizá durante todo ese momento como que no había caído en cuenta sino hasta años más tarde que fue como, venga, como en algún momento hablamos en Aún no estoy aquí de cuando te diste cuenta que papá no iba a volver. Y era en el momento en el que ya vi las ropa en la arcada, ¿no? Yo en el momento en el que ya dejamos la casa del todo. Y es una cuestión de esperanza, esperanza, esperanza y creo que la película termina excelente. Es una situación de hecho con tanto cariño, con tanto afecto que incluso ya hablamos que vamos para 20 años, sigue siendo muy actual, a pesar de que los eventos hubieran sucedido en ese Mundial de México 70, donde Brasil ganó la Copa, donde vemos la situación de Brasil en Sao Paulo, es una situación actual y yo por eso le doy un 5. Me parece El simple brutal. hecho de todo lo que sucedió en Brasil 2016 cuando fue El golpe de estado. anfitrión Ah, de la Copa del pero Mundo, también uno se da en esos cuenta, años hubo un golpe de estado contra el gobierno de Dilma Rousseff. imagínate, y adicional a eso, hicieron esos estadios tan gigantes Sí, detrás de eso toda fue la una gente y ironía, sí, fue una una controversia crítica, total, entonces ahí sí. uno se da cuenta que verdaderamente el fútbol No, no deja de ser una ironía. no deja de ser una ironía para el pueblo brasileño. Sí, realmente sí. Bueno, yo hablando un poco de primero aspectos técnicos que me gustaría resaltar, empiezo por los diálogos, siento que están muy bien hechos, son precisos y dicen lo que tienen que decir. Resalto las actuaciones, están muy bien adaptadas y también ciertos planos, hay uso de cámara en mano, hay varios cortes, como que le da un dinamismo al montaje que es muy interesante. Y bueno, realmente retrata el cotidiano del brasileño en medio de una dictadura. También mencionando nuevamente el uso del voiceover del niño que nos hace sentir más próximos a él y ser cómplices de sus pensamientos también. Y de hecho, dice el director que el drama de Mauro realmente es solo una historia más. ¿Sí? Eso quiere decir que él es solo un niño más que sufre las consecuencias de la dictadura, porque hubieron muchos padres que tuvieron que abandonar a sus hijos para huir. Y aún así el tema central de esta película no se basa en enfocarse como tal en la dictadura, así que así como en la película y la vida misma, la dictadura era una realidad y una realidad en la que tenía que sobrellevar su cotidianidad. Y así fue, ¿no? Tuvo sus consecuencias y aquí nos muestra que las consecuencias no solo las llevan los adultos, sino los niños también. Porque es una dictadura que puede llegar a afectar hasta el acto más insignificante de la vida de una persona. Así que es una forma tan sutil en que se retrata de una forma muy genuina de cómo cuenta la historia del niño y está muy, muy recreada, muy bien recreada. Así que como espectadores creo que logramos generar cierto vínculo con Mauro. Y me gustaría resaltar también algo, y aquí un dato musical, una canción que suena en los créditos finales, que es Tropicalia, de Caetano Veloso. También una decisión muy interesante, ya que esta canción es una pieza central del movimiento Tropicalio, que fue un movimiento artístico y también resistencia cultural. En esta letra hay muchas metáforas que hablan sobre esta lucha y si nos detenemos a analizarlo, pues eso da para hablar enteramente de eso en otro episodio. Así que me gustaría hacer la invitación pues, de que sea escuchada y también entender cómo la música y el cine también jugó una pieza fundamental en esta dictadura como resistencia social y cultural. Claro, de hecho en la película de hecho, no sé si te acuerdas en la película de Aún estoy aquí, I'm still here. Ajá, ahí la ¿Te música, acuerdas sí, que el claro. cantante se tuvo que ir para Inglaterra porque pues esta Gilberto Gil, música era como muy protestante, por decirlo así, o como muy, sí. muy liberal para esta época dictatorial? Entonces
tienes toda la razón, pero bueno, lo importante también la calificación. Play. Sí, bueno, mi calificación para esta película también es un 4.8. Bueno, entonces 4.8, 5 y 4.8 Nos da un promedio de 4.9 para esta película con un título extremadamente largo porque es extenuante, ¿no? The Time When My Parents Went to Vacation. Es como el día que mis padres se fueron de vacaciones, como un poquito extenso, pero el año. Pero entonces, sí, 4.9 desde Cine Efervescente para esta bella película que empieza a dialogar también con Aún estoy aquí, porque Aún estoy aquí es después, postmundial. Esto es como si fuera una precuela, pero que ya nos da ámbitos de todo este proceso. Y con la siguiente película, pues también vamos a ver de que hay entonces un paralelismo. Listo. Entonces, pues nada, desde el Cine Efervescente, nuevamente le damos un 4.9. Y pues nada, una invitación cordial a que se la vean. La película, me imaginaría yo que la encuentran en Mareas Misteriosas, porque no creo que esté en ninguna plataforma. Y nada, pues si les gustó el capítulo, si les gustó el contenido, si les gustaría ser una persona afrovoladora, como dicen en la película, pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como @cineefervescente, y ya si se quieren comunicar de manera personal con cada uno de nosotros, Ley aparece como ladi.luag con G, Arnold aparece como @crazymoviejoker y yo aparezco como @wilsonross. No siendo más, por aquí nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio, que es también una película muy muy buena. Un abrazo de película y nos vemos con más Cine Brasileño. Adiós. Chao, chao. Y esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Síguenos en nuestras redes, te estaremos esperando con un martini en la mano, aquí en Cine Efervescente.